¿Sabías que el precio que tiene el billetito verde en realidad no es de verdad? Porque el gobierno tiene un montón de dólares y eso por algún motivo significa que el precio del dólar no es real. Bueno, claramente esto no es así, pero hay gente que lo dice, así que vamos a verlo. Vamos a estar viendo una recopilación de burradas y te voy a explicar por qué cada una de ellas está mal. Bueno, arrancamos. Este es un orden macroeconómico que tiene un montón de interrogantes. ¿Por qué? Porque está sostenido primero sobre guita del Fondo Monetario. Si yo vengo y te digo, che, qué tranquilo está el dólar. Y bueno, hermano, pero te estás sentando arriba de un préstamo de 12.000 millones de dólares que te entraron del Fondo Monetario. ¿Qué tan precio de mercado es eso? Bueno, él lo que acá está intentando decir es como que en realidad el equilibrio económico que tenemos hoy es falso, que en realidad está sostenido sobre condiciones que, bueno, no son reales o no son sostenibles, como podría ser esto del préstamo del FMI. ¿Por qué lo dice? Bueno, porque supuestamente el préstamo del FMI contribuye a tener un dólar más barato de lo que sería si el préstamo del FMI no existiese. Por ende, todo el equilibrio macroeconómico, si el dólar subiese un poco, sería al garete. Bueno, acá primero varias cosas para decir. El nivel de deuda de un país es parte del equilibrio macroeconómico y que un país tome deuda no necesariamente quiere decir que sea insostenible. El problema es cuando esa deuda es insostenible, o sea, cuando no se puede pagar. Si Argentina puede pagarla o no, la realidad es que no depende tanto de los vencimientos que tenga el año que viene, porque de cualquier forma no se pueden pagar, sino que depende más que nada de si baja el riesgo país. Así se puede refinanciar toda esa deuda. Pero el problema que yo tengo con esto es que, bueno, para mí todo el equilibrio macroeconómico no depende del precio del dólar. Vos podrías hoy no tener el préstamo del FMI, tener un dólar más barato y aún así tener un buen equilibrio macroeconómico. Digo, si hoy el país fuese el mismo, pero el dólar estuviese 1.400 pesos. Sí, bueno, probablemente en el momento en el que suceda ese aumento del dólar, tal vez haya algún aumento transitorio de la inflación, pero ya está, digo, el país es el mismo y el equilibrio macroeconómico sigue siendo exactamente el mismo. Es algo que nunca voy a entender por qué el kirchnerismo le da tanta importancia al precio del dólar. Que no estoy diciendo que Nico Goodman sea el kirchnerismo, de hecho Nico Goodman me cae muy bien, pero bueno, la realidad es que coincide en el 90% de las cosas que dicen. Esa otra cosa de que no, bueno, igual como tenés el préstamo del FMI, en realidad el precio del dólar no es real, en realidad no es un precio de mercado. ¿Por qué? Porque tenés un préstamo del FMI y los precios se dan cuando tenés libre oferta y libre demanda y vos tenés más libertad para que se mueva la oferta y la demanda que antes, por ende el precio por lo menos es más libre que antes. En todo caso habrá que ver si es sostenible, pero existe y es un tipo de cambio relativamente de mercado, porque recordemos que seguimos teniendo las bandas y que el cepo no está totalmente removido, pero bueno, él no se refiere a esto, él se refiere a que no, en realidad no es un precio de mercado porque tenés 12.000 millones de dólares del FMI, 12.000 millones de dólares que por cierto el gobierno no utilizó. En todo caso juegan en las expectativas, o sea, ayudan a subir la demanda de pesos y por ende que caiga la demanda de dólares, pero ni siquiera está interviniendo el Banco Central. Entonces, si ni siquiera está interviniendo, decir que no es un precio de mercado, y bueno, me parece un poco por lo menos exagerado, no sé. Si yo me siento con un chumbo y te digo, si vos tocas, me movés el tipo de cambio, te disparo acá con mis 12.000 palos, ¿qué tan libre está flotando ese mercado? Bueno, la verdad que el ejemplo es el peor del mundo. El Estado no se sienta con un chumbo con nadie porque de hecho no está obligando a que vos compres o vendas dólares, de hecho lo hacen menos que antes, o sea, ahora hay menos restricciones en ese sentido. Cuando te ponen con un chumbo es cuando tenés tipo de cambio fijo, ¿no? O sea, vos querés comprar o vender, listo, tiene que ser a este precio, si no, no lo hago. O lo que hace con un chumbo es el tema de las exportaciones, por ejemplo, que los exportadores sí o sí tienen que liquidar sus dólares en el Banco Central. Ahora, eso es así hace 50.000 años y me gustaría que el gobierno lo cambie y lo elimine, pero bueno, estamos en un régimen de transición. Pero no, acá no hay nadie sentándose con un chumbo con nadie. De hecho, me encanta cómo tienden a copiar los argumentos que utilizó el liberalismo. Tipo, este es un argumento símil a los impuestos son un robo o la regulación de precios está mal y es violenta. ¿Por qué? Porque aparece el Estado con un chumbo y te dice tenés que hacer esto. Entonces, si el Estado te está amenazando con tenés que hacer esto, en realidad no es algo que dispone el mercado, sino que es violencia ejercida por el Estado. Y quiere como transformar ese argumento, pero en la versión cuca queda muy mal. No tiene sentido, de hecho, no es que quede mal, simplemente no tiene sentido. Te interrumpo para hacerte una pregunta. ¿Sos freelancer, programador? ¿Conseguiste tener ahorros, pero no los estás invirtiendo? Bueno, déjame presentarte a EBC, el broker de bolsa que patrocina el canal. La idea es que tengas una plataforma confiable a partir de la cual invertir con distintas herramientas, como por ejemplo el copy trading, a través del cual puedes indicarle a la plataforma que copie las operaciones que esté realizando otro inversor y así su rentabilidad también. De hecho, estamos transitando el torneo de trading, donde los inversores compiten entre sí por ver quién tiene mayor rentabilidad. De hecho, sí está la tabla de los que van ganando actualmente, con lo que bueno, es
una gran oportunidad, aunque bueno, siempre tenés que tener en cuenta que grandes rentabilidades conllevan grandes riesgos. También existen otras herramientas como las SPAM, que son básicamente gestoras de fondos que se encargan de realizar operaciones y sacarle rentabilidad a tu dinero por vos, sin que necesites el tiempo ni el conocimiento necesario, aunque obviamente el dinero siempre va a estar bajo tu control. Y también bueno, si consideras que estás listo, puedes operar vos mismo a través de la plataforma. Para que tengas en cuenta, EBC es un broker serio y prestigioso que cuenta con regulaciones globales del primer nivel y los siguientes seguros. Si te interesa, de hecho, puedes ir al link que te dejo en la descripción o en el comentario fijado y registrarte ahí. Y luego seguís los pasos que te indica la página. Validas tu identidad, te creas una cuenta de inversión, por cierto, puedes crearte una sin fondos reales para hacer pruebas y listo, ya estás listo para depositar. Donde para los argentinos recomiendo únicamente criptomonedas o tarjeta de crédito, porque el resto de las opciones por temas regulatorios de Argentina y demás no funcionan del todo bien. De todos modos, cuando te registres te va a contactar mi compañero José para asesorarte de forma que encuentres la mejor opción para vos y entiendas qué es lo que estás haciendo. Así que si te interesa, bueno, te dejo el link en la descripción para que puedas registrarte y comiences a invertir, aunque como siempre te digo, recordá hacerlo de manera responsable. Qué bronca que me da cómo pone el hospital Garrahan. Ay, porque están haciendo mierda los hospitales, la motosierra. En Capital Federal hay que pasar la motosierra hasta por los asientos de la legislatura. El gasto público se duplicó, si no me equivoco, en los últimos 20 años. Sin embargo, los servicios en Capital que da el Estado son considerablemente peores. De hecho, no se hace una línea de subte hace varias décadas. Paremos con la crueldad. A mí me parece muchísimo más cruel un Estado que agarra y se financia a través de sacarle la comida a los pobres que un Estado que no hace eso. Entonces no. Es tiempo de los que vivimos en la ciudad. Bueno. Leandro Santoro. Es ahora Buenos Aires. Me parece muy gracioso que el tipo ya no utilice el color azul vinculado al peronismo, porque sabe que es piantavotos. O sea, básicamente que la gente se entere que este chabón es un peronista va a hacer que menos gente lo vote. Que igual es un peronista radical, o sea que en el fondo igual es más o menos lo mismo ya para este momento de la historia. Pero bueno, es un chanta, es un vendehumos. En algún momento le tengo que dedicar un video. Por cierto, miren cómo agarra el destornillador. ¿Alguien alguna vez en su vida agarró un destornillador de esta forma? Este es Juanchi, cantante de Los Pericos. ¿Alguien me podría explicar, por favor, sin putear y sin decir Cuca Zurdo en Sobrado se te acabaron los curros de los shows pagados con la nuestra? Porque obviamente calculo que dio recitales gratis, o sea, en otros términos, pagado con impuestos. Año 2021, comunismo, haciendo referencia al kirchnerismo. Un kilo de bife de chorizo 740 pesos, dividido el dólar blue de ese momento 184 da igual a 4 dólares. Año 2025, libertad, misma carne, kilo 20.900 pesos, dividido al precio del dólar oficial sin cepo 1.175 igual a 17 dólares. Bueno, este argumento es muy estúpido, sobre todo por dos motivos. Él se está quejando de que la carne está cara, pero se está quejando de que está cara en dólares. ¿Esto por qué sucede? Bueno, porque los precios aumentan más que el dólar desde que llegó Milei al poder, ¿no? O sea, los precios, suponete, no se aumentaron un 100% y el dólar no aumentó. Entonces, ¿qué pasa? Que todo ahora es el doble de caro en dólares, ¿no? Porque cuesta el doble de pesos, pero el valor del dólar es el mismo. Entonces necesitas el doble de la cantidad de dólares que necesitabas antes para comprar lo mismo. Y uno podría pensar, sí, esto hace que todo esté muy caro en dólares, como dice el Momo. Pero hay un pequeño detalle, y es que a los salarios le pasa exactamente lo mismo y en la misma magnitud. Hoy los salarios en dólares son muchísimo más altos de los que eran cuando asumió Milei. Por ende, así como las cosas son más caras en dólares, los salarios representan más dólares. O sea, los salarios equivalen a más dólares. Entonces, es lo mismo, o sea, te cuesta más dólares lo que compras, pero lo que vos cobrás también significa más dólares. La comparación que hay que hacer es no el precio de la carne contra el precio del dólar, sino el precio de la carne contra los salarios o el precio de la carne contra la inflación. Y si hacemos estas comparaciones vemos que la carne no aumentó demasiado. Más o menos la cantidad de carne que se puede comprar desde que asumió Milei hasta hoy es relativamente la misma. O sea que no hubo un empobrecimiento súper generalizado de la población en términos de que ahora puede comprar mucha menos carne que antes. No, puede comprar más o menos la misma cantidad. Lo cual no quiere decir que igual esto haga que suba o que se mantenga o que caiga el consumo. ¿Por qué? Porque el consumo de carne también depende de los hábitos que tiene la gente. En general, en todo el mundo cada vez se consume menos carne de vaca. El consumo de carne de vaca viene cayendo. En todo el planeta Tierra hace medio siglo va a seguir cayendo y eso no necesariamente es atribuible o no a la caída o no de salarios. Porque en Argentina tuvimos periodos donde los salarios crecieron y cayeron y el consumo de carne en general siempre cayó. Y esto pasa en todo el mundo.
mundo. Entonces es una comparación bastante pelotuda. Será muy bueno para la música este chabón, pero el tema de la economía no se le da muy bien. Aporten cosas viejas que funcionan. Empiezo yo, aumentar los ingresos populares para crear mercado interno y hacer crecer la economía. La clásica, ¿no? O sea, se supone que si el Estado agarra ahí, le sube los salarios a la gente, subsidia la economía, etcétera, en general aumenta los ingresos, claro, como luego esa gente va a tener más ingresos, va a gastar más. Entonces esas empresas van a ganar más dinero compensando lo que se les había cobrado en impuestos, y como ganan más dinero también pagan más impuestos. Entonces es una cadena súper virtuosa, ¿no? El Estado gasta un montón de guita, suben los ingresos, las empresas también ganan más plata y el Estado recauda más en impuestos. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, que si fuese correcto vos deberías de subir el gasto público hasta el infinito. Gastás infinito, la gente cobra infinito, las empresas ganan infinito, el Estado recauda infinito en impuestos. Y esto obviamente no sucede. ¿Por qué? Bueno, porque este argumento está mal. Y esto es principalmente por dos problemas. El primero es que esto implicaría que el Estado tiene mayor importancia en la economía, ¿no? Y gasta más dinero. Y lo que pasa es que el Estado es más ineficiente al momento de gastar el dinero. ¿Por qué? Porque no sigue los incentivos del mercado. Entonces, conforme más dinero gasta el Estado en relación al tamaño de la economía en general gasta el dinero de manera más ineficiente. Por ende, el gasto está mal dirigido, hay empresas que ganan más dinero del que deberían de ganar y viceversa, las inversiones están mal dirigidas, en general se descoordina el mercado y esto se manifiesta a través de una distorsión del sistema de precios, o sea, cosas que deberían de estar más baratas están más caras, cosas que deberían estar más caras están más baratas, y esto es porque el Estado está gastando mucho dinero y de manera ineficiente. Entonces crecen industrias que no deberían de crecer, las industrias que deberían de crecer no crecen, etc. El segundo es que la economía crece a través del aumento de la productividad, o sea, la economía crece cuando en general todos producimos más. Entonces, si el Estado gasta o no el dinero, digo, eso no va a hacer que la economía crezca un montón. Sería algo muy fácil. Lo fundamental es mucho más complejo, que es el aumento de la productividad. Y por lo general, el aumento de la productividad viene cuando aumenta la inversión. Y para que aumente la inversión, tiene que aumentar el ahorro. O sea, básicamente uno invierte luego de acumular un montón de dinero. ¿Cuál es el problema? Bueno, que si tu política se va a basar en gastar un montón de plata, que el Estado gaste mucho dinero, así la gente gasta más dinero, y así las empresas gastan un montón de dinero en impuestos, y así el Estado gasta más dinero todavía, claro, no se ahorra. Esa es una política que castiga el ahorro. Entonces, si castigas el ahorro, castigas la inversión, si castigas la inversión, castigas el aumento de la productividad. Y el crecimiento económico viene cuando aumenta la productividad. Entonces, básicamente generas una economía que no crece. Incentivas mucho la demanda agregada durante algunos años o algunos meses, entonces tenés un aumento del consumo fenomenal en el corto plazo, y en el medio y largo plazo te estancas. ¿Por qué? Porque te quedaste sin inversión. Y eso es producto de que te quedaste sin ahorro previamente. Además de las descoordinaciones del mercado. Haces que industrias que deberían de irles bien les vaya mal, e industrias que deberían de irles mal les vaya bien. Y el tercer punto es que normalmente esto, sobre todo en países como Argentina, encima se hace a través del aumento de la emisión monetaria. O sea, básicamente lo que haces es encima generar un montón de inflación, lo cual es incluso peor. Entonces, lamentablemente esto es viejo, pero no funciona. Puesto de cada país de Sudamérica en la clasificación mundial de la libertad de prensa. Comparativa 2023 con 2025, el ranking evalúa a 180 países. Bueno, Argentina supuestamente cayó del ranking 40 al ranking 87, porque supuestamente acá en Argentina disminuyó muchísimo la libertad de prensa. Esto me parece totalmente patético, no sé ni por dónde agarrarlo, nada, una estupidez. Con el debido respeto, pero creo que cabe aclarar que la inflación nunca bajó durante esta gestión, se desaceleró su ritmo, pero sube todos y cada uno de los meses, mes a mes. Reitero, la inflación, la midan como la midan, sigue subiendo, no soy economista, solo un contribuyente. Después abajo el gran economista Agustín Echevarne, que yo lo admiro un montón, probablemente le explique porque esta imagen está cortada, que la inflación es el ritmo de aumento de los precios, no el aumento de los precios en sí. O sea, si los precios todos los meses aumentan, tenés inflación. Pero si cada vez el ritmo al que aumentan es menor, por ejemplo, un mes aumenta 4%, el siguiente aumentan un 3,5%, el siguiente aumentan un 3%, el ritmo al que van aumentando los precios es cada vez menor, eso quiere decir que la inflación está bajando. ¿Por qué? Porque la inflación es eso, el ritmo de aumento de los precios. Eso no quiere decir que los precios dejen de subir, no, los precios siguen subiendo, pero cada vez a un ritmo menor. Que los precios dejen de subir sería cuando la inflación sea 0, pero la inflación puede bajar de 10 a 5, pero aún así los precios seguirán aumentando. De hecho, cuando los precios bajan sería deflación en todo caso. Acá el señor Mariano dice, pero lo que sube, aunque sea poco, sube, no baja. No es una cuestión técnica, también es semántica. Construye un relato engañoso, la gente lo percibe y el gobierno pierde credibilidad en la estación de servicio, el supermercado, la carnicería, la verdulería, etc. Y bueno, acá le contestan con toda la buena onda del mundo, con la misma onda que le estoy contestando yo, que bueno, está equivocado. Sí, los precios siguen aumentando, lamentablemente, pero cada vez aumentan menos. Y eso significa que baje la inflación. Acá dice, las retenciones hacen que se emparejen las ganancias entre exportarla y venderla en el mercado
mercado interno, y con eso, al ser prácticamente la misma, la vas a vender acá y no vas a desabastecer al mercado interno y no hay que importar que cuesta dólares que no tenemos. Acá no sé específicamente de qué está hablando, pero calculo que puede estar hablando de la carne o de, bueno, cualquier commodity en general. Lo que pasa con las commodities, o sea, básicamente las materias primas, es que por lo general tienen el mismo precio en todos lados, en el mercado internacional en realidad. O sea, cuando se comercia entre los países, por lo general todos los países venden estas commodities a exactamente el mismo precio. Si Rusia vende petróleo, si es el mismo tipo de petróleo que el que tiene Argentina, lo va a vender al mismo precio. Y esto genera un efecto muy curioso, y es que entonces los precios en el mercado interno tienden a ser los mismos. O sea, si en Argentina nosotros queremos comprar petróleo, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer los argentinos? Pagar lo mismo que se paga en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque si no, el exportador, en vez de darte a vos, por poner un ejemplo, $1, no, ¿qué hace? Los vende afuera a $10. Si vos le querés pagar menos, bueno, simplemente no te los va a vender y los va a vender en el mercado internacional. Entonces nosotros los argentinos tenemos que pagar $10. Entonces acá dice la gente, no, lo que tenés que hacer es cobrarle impuestos a los exportadores, o sea, básicamente de esos $10, no sé, que el Estado se quede con 5. Así luego acá en Argentina vos vas y le compras el petróleo a los exportadores por $5, no por 10. Claro, porque el exportador ahora cuando vende afuera no está ganando $10, está ganando 5 nada más, porque ya el Estado le está quitando otros 5. Entonces el exportador va a acceder a venderte las cosas más baratas. Entonces el precio de esa commodity baja en el mercado interno, ¿no? Esto podría pasar, por ejemplo, con la carne. Si se le ponen más retenciones a la carne, en Argentina el precio de la carne baja. Y si se le quitan retenciones, o sea, los impuestos a las exportaciones a la carne, el precio de la carne en Argentina sube. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, que es completamente antieconómico y cortoplacista. Este efecto es real, pero en el corto plazo. De hecho, con ese criterio le cobramos 100% de impuestos a la carne. Entonces acá en Argentina, ¿qué hacemos? Compramos la carne por 0, porque para el exportador va a ser lo mismo regalarla en el mercado internacional que regalarla acá en Argentina. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que el exportador no va a producir más carne. Y el mismo criterio vale para poner impuestos. Básicamente lo que vos haces es que disminuís la producción. Si vos pones impuestos con el objetivo de que baje el precio, lo que haces es disminuir la producción. Por ende, lo que después pasa es que no te alcanza la carne. Tenés desabastecimiento porque no tenés las cantidades suficientes. Entonces, ¿qué haces después? Terminás importándola. O sea, la terminás comprando afuera. Pero encima pagando los costos de transporte. O sea, pagando, no sé, el barco que trae la carne. Entonces te termina saliendo incluso más cara. Y encima los que se benefician de vender esa carne no son productores argentinos que pagan impuestos en Argentina y benefician a la actividad económica argentina, sino que son, bueno, productores de otro lugar del mundo. Entonces no, es una pésima decisión. Es una decisión totalmente cortoplacista y que simplemente en un par de años ya se empiezan a notar sus efectos negativos. Esto, por cierto, lo hizo el kirchnerismo un montón de tiempo, como absolutamente todas las cosas que estamos viendo que no funcionan. Bueno, acá en el Ministerio de Economía dicen 11 meses consecutivos con crecimiento de los salarios reales por encima de la inflación. Esto es real, o sea, básicamente si vos mirás la medición del INDEC de todos los salarios, ves que hace 11 meses que le ganan a la inflación, lo cual no quiere decir que los salarios sean súper altos, lo cual no quiere decir que todos vivamos súper bien, no. Pero bueno, por algo se arranca, los salarios se están recuperando, o sea, todos los meses crecen un poquito por encima de la inflación para que todos los meses la gente pueda comprar un poquito más de cosas, aún así siguiendo en un nivel muy bajo. Y acá este muchacho, que no conozco como la gran mayoría de las personas que vivimos hoy, le dice: ahora contate en qué país acá hay 11 meses seguidos de caída del consumo, 11 meses seguidos en donde se come menos carne, se toma menos leche y se viaja menos en colectivo. ¿En qué gastan los trabajadores el crecimiento de los salarios? Bueno, acá hay varios problemas. Primero, el consumo. Con el consumo, además, en particular, hay dos problemas. Primero, es que la gente tenga mejores salarios no quiere decir que necesariamente van a consumir más. O sea, si hoy a vos, capaz por tener un ejemplo muy exagerado, te doy el doble de tu salario, ¿no? Hoy tu jefe te paga el doble. ¿Qué vas a hacer con esa plata? ¿La vas a gastar toda o tal vez vas a ahorrar una parte? Capaz que no tenías ningún gasto planificado y ese salario extra que te llega, bueno, ¿qué haces? Lo ahorras. Entonces, por más que tu salario sea el doble de alto, tu consumo aumentó en 0. Entonces, que la gente viva mejor o no, no necesariamente se refleja de manera directa y proporcional en el consumo. Y lo segundo es que, bueno, no hay 11 meses de caída seguida en el consumo. Este dato no sé de dónde lo sacó. Vamos a ver la serie del INDEC, no nos muestra eso y de muchísimas fuentes más y no nos muestran una caída de 11 meses seguidos del consumo. Lo que muestran todos es una caída muy fuerte en los primeros meses del gobierno de Milei y luego una recuperación que, según el dato, es o más lenta o más rápida. Después, lo de que hay menos consumo de carne y de leche responde al mismo criterio que dijimos antes. Y bueno, la última pregunta en forma de chicana queda bastante ridícula después de haber dicho tantas pavadas todas juntas. Y por último, la cereza del pastel de este tuitero que se llama Mauro. No lo conozco obviamente, pero me cae muy bien a pesar de que todo lo que diga está mal. Lula financia shows gratuitos
gratuitos que mueven millones de dólares en turismo internacional. Sin embargo, Milei financia tuiteros para que critiquen a Lula. Lula es el presidente de Brasil y financió un show histórico gratuito de Lady Gaga donde fueron, 2 millones de brasileños. Acá lo más importante es que no es un show gratuito. Este show lo pagaron los brasileños con sus impuestos. O sea, básicamente gente que no fue al show le financió la entrada a gente que fue al show sin pagarlo. O sea, esto es injusto, sobre todo en un país con tanta pobreza como Brasil. Y después otra cosa importante que dice, mueven millones de dólares en turismo internacional. Bueno, yo no sé si este show mueve millones de dólares en turismo internacional, pero esto responde a lo mismo que dijimos antes sobre el tema de que el Estado gaste dinero. Si vos lo que querés es actividad económica, crecimiento económico, el Estado, no debería de gastar dinero. ¿Por qué? Porque la asignación de recursos, el sector privado la hace muchísimo mejor. No hace bien la asignación de recursos. Entonces, esta decisión que toma el Estado para fomentar los millones de dólares de turismo internacional y qué sé yo, en realidad lo que están haciendo es destruir riqueza. O sea, Brasil tendría más riqueza si el Estado no estuviese haciendo esto. Y lo tercero, de que Milei financia tuiteros para que critiquen a Lula, no sé, ni idea. Así que ya sabes, el precio del dólar en realidad es mentira porque el Banco Central tiene muchos dólares. Espero que te haya gustado este video, déjame en los comentarios si te sirven este tipo de videos, si te parecieron graciosos, así yo hago más. Si quieres ver videos exclusivos, aparecer en los próximos saludos o unirte al grupo de WhatsApp, puedes hacerte miembro o Patreon, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además, como siempre, me puedes donar a través de Cafecito o Mercado Pago y como siempre, por último, te mando saludos. Me corto el pelo cada 50.000 años, como habrán notado.